lecciones poderosas del Señor Jesucristo, entre ellas el Sermón del Monte, versículo 1 y 12. Entonces Jesús se dispone, tras esta confusión, porque era una confusión, Él se dispone a dejar en claro ante los discípulos, ante el pueblo judío, cuál había sido el motivo de su venida. No, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a derribar lo que la ley enseña, la ley de Moisés, ni mucho menos a lo que los profetas anunciaron. Yo he venido a cumplirla. Veamos cómo lo dice una vez más. Dice, no pienses, versículo 17, Jesús mismo lo dice. No pienses que he venido para abrogar. Esa palabra abrogar en el griego significa katalúo. Significa destruir, derribar totalmente. O sea, totalmente. Así como Jesús le dijo a los fariseos cuando se refirió a derribar el templo. Yo voy a derribar este templo y lo voy a destruir, lo voy a construir, lo voy a levantar en 3 días. Algo así, aunque no se refería al templo físico, se refería a él mismo, pero ellos no lo entendieron. Algo que es derribado totalmente significa la palabra abrogar. Sino Jesús dice, yo he venido a cumplir, o sea, a llenar, a completar la ley. Desde el libro del Génesis, todo lo que se habló desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si tú quieres, todo gira en torno a Jesús. Todo tiene un significado espiritual y profético acerca de la venida del Mesías. Jesús es el eje de la Biblia, de Él se trata todo. Los ritualismos, los ceremonialismos, la purificación, los panes, todo eso que se practicó desde el Antiguo Testamento, todo eso es sombra y señal de lo que vendría Jesús. Lo que Moisés enseñó, lo que Elías, lo que todos los profetas, Jeremías, Ezequiel también, todos ellos hablaron del Mesías. Todos ellos, sus profecías, sus anuncios dados por Dios, todos ellos habían quedado grabados en un lugar, ¿verdad? En forma de anuncios y de palabras proféticas que se iban a cumplir con la venida del Señor Jesucristo. Todas ellas hablaban de lo mismo. Claro, en aquel entonces, como no se había efectuado aún la redención, pues Dios quería tener comunión cercana con el pueblo y por esa razón los mandaba a purificarse. Por esa razón se establecían en el templo actividades ceremoniales para purificar el pecado de la gente. Cada que Dios descendía, cada que Dios quería hacer acto de presencia, dar algún mandamiento, algo como lo fue en el Sinaí, de alguna manera siempre Dios preparaba el escenario, mandaba a purificar al pueblo. En una ocasión mandó que le rociaran la sangre de los machos cabríos al pueblo. ¿Por qué razón? Porque Dios quería descender, hacerse presente ante su pueblo, y lo hizo, ¿no es cierto? Lo hizo más de una ocasión, pero como Dios es un Dios santo y como Él no puede estar cerca del pecado y de la maldad del hombre, Él tenía que hacer esto. Ahora cambió todo, porque ahora a través de Cristo un solo sacrificio fue necesario. Ahora podemos tener libre acceso al trono de la gracia. Ahora podemos acercarnos a Él confiadamente y tener comunión con Dios. ¿Sí o no es verdad? Pero antes no. Antes todas estas actividades ritualistas eran ese reflejo. Cristo vendría a expiar por completo el pecado del mundo, abrir una puerta amplia y espaciosa para que todo aquel que se acerque a Dios pueda hacerlo por medio de la sangre del Cordero. Pero todo eso es, como dije, sombra y señal de que todo esto vendría. Ellos sabían, por eso Jesús les decía, ¿oíste que fue dicho? Ellos conocían la ley.
Ellos conocían todas las cosas, pero aún así sintieron ese celo, esa desconfianza, como un rey va a venir de la manera que Jesús vino. Ya hemos compartido muchas veces, ellos pensaban que Jesús iba a venir de otra manera y como no fue así, por eso lo rechazaron. Y la consecuencia fue de ese rechazo que cuando el verdadero Mesías hizo acto de presencia, pues no lo aceptaron, no lo recibieron. A los suyos vino, que Jesús dijo, y los suyos no le recibieron. Entonces, tras todas estas cosas, si esto hubiera sido así como ellos pensaban, entonces Jesús dice, ¿y cómo les pruebo que soy yo? ¿Cómo les pruebo? Si fue precisamente, hermano, la ley de Moisés fue el ayo, dice la Biblia, fue el ayo para llevar a estos judíos a Cristo. ¿Qué significa la palabra ayo? Ayo significa en el hebreo guía o tutor, alguien que te lleva de la mano, ¿verdad? Ahora, en Hechos 3:24, si Cristian lo pone, ese es otro testimonio más. Dice Hechos 3:24 que desde Samuel y los profetas de Dios hablaron acerca de Moisés. Fíjense bien lo que dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado de estos días. Habían evidencias claras de que Jesús era el Mesías que había sido profetizado desde Samuel. Amén. No había una enemistad, no había un contraste, había armonía en todo lo que estaba aconteciendo. Había armonía, no es que había separación de ideales o que Jesús había venido a implementar otra clase de leyes, no. Él venía, por esa razón, cada que Él iba a dar una enseñanza o algún mandamiento, Él siempre lo daba basándose en la ley. Siempre. No que iba a sacar Él nuevas leyes, iba a abrogar las leyes pasadas para inventar nuevas leyes. No, Él no había venido a eso. ¿Ven? Hermano, este texto y muchos otros afirman que la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés y los profetas, así como el Evangelio, tienen un cumplimiento en todo. Es más, Juan 10:35 dice que la Escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. Veamos lo que dice Lucas 16, del 16 al 17. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Hasta quién? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Versículo 17. Pero más fácil es, fíjense bien cómo lo dice el Señor, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Sí? Es más fácil. Ahora, Jesús no dijo que la ley seguiría en vigor hasta que pasen el cielo y la tierra, sino que hasta que pasen el cielo y la tierra, Jesús dijo, ni una jote ni una tilde, ¿verdad? Que en el griego significa, así como nosotros decimos punto y coma, la jote y la tilde son esto precisamente, en el idioma griego. Ni una jota, yo lo decía a mis hermanos, no es que lo que Jesús estaba haciendo de una manera hiperbólica, si me entienden esta expresión, es una expresión exagerada para dar a entender cuando dijo ni una jota ni una tilde, que todo lo que está escrito de mí tendrá cumplimiento. La venida del Mesías
tuvo cumplimiento cuando Él hizo acto de presencia. La redención anunciada por parte de Isaías tuvo cumplimiento en la crucifixión. La redención de los creyentes por la expiación, por la acción expiatoria de la cruz, tuvo cumplimiento cuando Cristo derramó en la cruz del Calvario toda su sangre. La resurrección de los vivos tuvo su cumplimiento cuando Jesús resucitó de entre los muertos. O sea, todos y cada uno de esos acontecimientos y los acontecimientos por venir, porque déjenme decirles que aún estamos en el proceso del cumplimiento de las profecías. Las profecías no se han cumplido del todo aún. O sea, hasta hoy en día se han cumplido las profecías que a nosotros como creyentes nos han brindado una seguridad, ¿verdad? Que nos provee eso, seguridad de salvación y vida eterna. Hasta ahí nosotros lo que hemos conocido ya hemos alcanzado una salvación inmerecida, pero aún faltan todavía profecías por cumplirse. Y esto a nosotros nos sirve como un impulso para creer y afirmarnos más en la fe, que así como Jesús anunció a través de los profetas y de la ley de Moisés acontecimientos que sí a lo largo de los siglos han tenido cumplimiento y se han cumplido, entre ellas la más grande y la más gloriosa, la venida de Jesucristo, así también tendrán cumplimiento las que están por cumplirse. Amén. ¿Cuál es la más esperada para nosotros los creyentes? ¿Cuál es? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, si tú eres un verdadero cristiano, tienes que creer que el Señor viene pronto. Tienes que vivir por esta verdad, con esta esperanza. Tienes que afirmar tu fe y tu confianza en que Jesús, si Él dijo que vendrá, Él viene. Si quieres que tu fe y tu devoción por Dios sea algo más eficaz para ti, que te brinde una mejor calidad de vida espiritual, y aclaro, espiritual, tienes que creer que la obra expiatoria de la cruz fue suficiente y basta para haberte hecho libre de tus delitos y pecados, para que ya no vivas en la culpa, para que ya no vivas autocondenándote a ti mismo, para que ya no vivas con la zozobra y el temor de lo que te puede pasar de aquí a un futuro. Tienes que tener la confianza, la convicción de que si Cristo pagó por tus pecados y Él te salvó, hay una esperanza firme en ti. Hay una confianza firme en ti, la cual tienen y deben de alguna manera cambiar el enfoque de la fe que estás viviendo en el tiempo presente por Dios. ¿Amén? ¿Y eso cómo se refleja? Con nuestra vida, con nuestras obras. ¿Amén? Porque el fruto de nuestras obras, hermano, es producto de la fe que nosotros tenemos. ¿Amén? Si no hay fe, no hay obras. ¿Amén? Entonces todas estas profecías tuvieron cumplimiento y tendrán todavía más aún. El periodo milenial, los juicios de Dios, la batalla final, la venida del anticristo, que por cierto dice que anda por ahí siempre, dice lo mismo, solamente Dios sabe. Todo eso tiene cumplimiento para nosotros. Si los judíos se hubieran humillado tantito para aceptar que Jesús era quien dijo que era, quien dice que es, yo te aseguro que no hubiera habido necesidad de tantos juicios aún para la misma nación de Dios, la nación escogida de Dios. Y una de ellas, y uno de esos juicios, ¿cuál es en el tiempo presente? Ve a Jerusalén. Sin embargo, parte de ese juicio por la incredulidad de ellos es que aún ellos están, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos aún están cegados. ¿Eh? Muy bien. Ahora leamos el versículo 19.
Ya el 19 dice, de manera que cualquiera, fíjense bien esta palabra, de manera que cualquiera que quebrante, o sea, que anule, que destruya uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, dice Jesús, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Voy a parar un poquito aquí, en un instante continuo. Los fariseos tenían este detalle, muy malo por cierto, que ellos categorizaban el pecado. Que ellos, ¿entienden esta palabra? Categorizaban. Ellos categorizaban los mandamientos. Acuérdense, aunque ellos eran celosos de la ley, aunque ellos rechazaron al Mesías, ellos habían aprendido a sacar muy buenas ventajas de la ley y por ellas vivían. Y por medio de ellas, de los mandamientos de Dios en la ley, ellos habían logrado, pues inclusive hasta un estilo de vida, porque los fariseos eran muy ricos. Caifás, Anás, todos ellos eran hombres muy ricos. ¿Por qué? Porque pues, se enriquecían del pueblo. Pues todo este comercio, todo eso que había a las afueras del templo, ellos lo patrocinaban. Pues, ellos tenían mucho dinero. Gamaliel era un hombre muy rico. Sí, el hombre que vino a buscar a Jesús de noche, Jairo, un hombre muy rico también. Y eran fariseos del templo. ¿Por qué? Lo que pasa es que ellos, como les dije hace un momento, ellos habían aprendido a usar la ley de una manera, ¿verdad? Que usándola como una fuente de ganancia, de respeto, de honor, de prestigio, pero para ellos, qué mejor manera, ¿no? De poder lograr cosas con eso. Y ellos categorizaban, inclusive dentro de esta actitud viciosa que ellos tenían, ellos categorizaban el pecado. Hay unos pecados no tan graves como otros. Mira, matar a alguien es un pecado muy grande, pero decir una mentirita no es tanto. ¿O no es verdad si hacemos nosotros? Vemos, por ejemplo, a un homosexual. Uy, pecador. Pero para Dios, el que miente, el que tiene orgullo, es igual de grande que ese pecado. ¿Por qué categorizamos los pecados? ¿Por qué pensamos que unos son más grandes que otros? ¿O son más dignos de condenación? Son más dignos de condenación que otros. Hay una mentirita piadosa, pues todos lo dicen. Desobedezco a Dios en algo muy mínimo, pues es pasadero. Dios no lo toma tanto en cuenta como lo es un pecado como tal, ¿verdad? Es lo mismo, hermano. Si yo tomo algo que no es mío y me lo meto a la bolsa, ¿cómo se llama ese pecado? Robo. Si yo agarro, me voy a una plaza pública y empiezo a disparar a diestra y a siniestra, ¿cómo se llama eso? Asesinato. ¿Qué diferencia hay entre el robo y el asesinato delante de Dios? Es lo mismo. Categorizamos. ¿Sí? Te llaman por teléfono, dile que no estoy. Mentir, ahí estás. Categorizamos estas cosas. Pensamos que unas tienen más peso que otras. Cuando se nos olvida que para Dios es lo mismo. Pecado es pecado, desobediencia es desobediencia. Los fariseos hacían lo mismo de igual manera. Y lo peor de todo, y es lo que Jesús condena, por eso los llama, serán llamados los más pequeños en el reino de Dios, porque ellos, así como ellos pensaban y vivían la fe, así enseñaban a los demás. Por eso, hermano, qué tan importante es estar en un lugar donde se te enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Donde se te instruya en cuanto a la palabra de Dios, lo que está escrito.
no, y enseñarte y a ponerte, ¿verdad?, de manifiesto que estas verdades, para que nosotros tengamos cuidado. No sea que tanto el que enseña como el que aprende se encuentren cometiendo una falta tan grave, porque es grave, como la de estos hombres. Y se los digo tan grave porque al final el Señor lo va a confirmar con sus propias palabras. Si yo te digo, mira, esto está mal, es pecado, obedeces, no lo hagas. Y no solamente eso, me tienes que ver a mí también haciéndolo. ¿O no es verdad? Y muchos dicen, muchos por ejemplo, ven al pastor o al maestro que los instruye en cuanto a un mandamiento o algo, lo estará cumpliendo el primero, y eso no es verdad. O sea, en el pastor por lo general está siempre el target, ¿no? Será él el que nos instruye, el que lo está haciendo primero que nosotros. ¿Por qué? Porque él debe de ser el ejemplo para todos, ¿o no es verdad? No digo que no, sí es verdad, nosotros pues a la mayor posibilidad tenemos que dar ejemplo de piedad, de buenas obras. Claro, no esperes perfección, porque no la hay, el único perfecto es Cristo, y aquí muchos hierran en el camino, porque pues se paran frente a personas que no viven esa fe devocional como la deberían de vivir, y son tropiezos al final y terminan, como repito, cometiendo la misma transgresión. ¿Sí? No minimicemos las cosas, para Dios tiene la misma importancia. Nosotros como padres, si tenemos hijos, pues instruyámoslos lo mejor que se pueda, hacer lo bueno siempre. Al menos que esté de nuestra parte, ¿no? Si ellos lo hacen o no lo hacen, ya es cuento de ellos, pero nosotros siempre hacer lo que delante de Dios es correcto, como mandamientos. Nada garantiza que pues todos te van a seguir, pero al menos de nuestra parte, hagámoslo así. Nunca les enseñemos a nuestros hijos de una manera liviana en cuanto a los mandamientos de Dios. No seamos tolerantes con ellos tampoco. No les hagamos, no minimicemos muchas veces ciertos pecados o faltas que ellos están cometiendo, porque quizás están jóvenes, aún es tiempo de que lo vean así. No, siempre enséñales, seamos radicales en cuanto a eso. Estos pecados, esto no le agrada a Dios, ¿verdad? El que enseñe estos mandamientos y los haga, Jesús dijo, será llamado grande en el reino de Dios. Mas el que, ¿cómo dice aquí otra vez? Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sea, dice la NBI, por muy pequeños que sean, ¿se dan cuenta? No es que hay más pequeños o hay más grandes. Todos son igual, todos tienen la misma dimensión para Dios, la misma importancia para Dios, así como también el mismo grado de gravedad delante de Dios. Todos, por muy pequeñito, por una mentirita, a un asesinato masivo, todos para Dios tienen el mismo peso. Si obedecemos a Dios en lo más elemental y lo más visible, porque eso hacían los fariseos, y las internas y las del corazón, las que nadie me ve y nadie sabe, ahí sí yo me muevo a mis anchas, ¿no? Esto hacían ellos. Por esa razón ellos se presentaban hermosos y aceptables delante del pueblo, y eran puntos de referencia para el pueblo, porque ellos lo hacían de una manera visible. Ellos estaban más enfocados en lo externo, cómo me ve el pueblo, pero ellos no saben lo que hay aquí. De hecho, esta escritura del versículo 19 va directita a los fariseos, pero también puede ir a nosotros también, porque por algo están escritas. Dice, cualquiera que quebrante, por muy pequeño que sea, será llamado como muy pequeño en el reino de los cielos. Ahora,
no necesariamente Jesús está hablando, ahorita continúo con el resto del versículo. No necesariamente está hablando Jesús de que si somos verdaderos creyentes o no. Delante de Dios es lo mismo, porque así como los pecadores transgreden la ley de Dios, muchas veces también nosotros lo hacemos, ¿sí o no es cierto? ¿Sí? Pero como la vida en la fe consiste en esto, en enseñar, aprender y poner en práctica, es necesario que nosotros tengamos bien en cuenta esto. Para ser grande en el reino de los cielos tenemos que siempre tener en cuenta de que para Dios, su ley, todos, Jesús dijo ni una jota ni una tilde, dando a entender que todo eso tiene el mismo peso y la misma validez para Dios, ¿verdad? Erróneamente algunos indoctos pensaban que Jesús que se refería que ya una vez que Jesús abolió la ley de Moisés todavía iba a seguir operando de la misma manera. No se refería a eso. Porque él dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. O sea, yo no he venido a destruirla sino a cumplirla. Entonces sí podemos seguir rigiendo nuestras vidas conforme a la ley de Moisés. No es lo que Jesús dijo, eso no es. Él dijo, yo he venido a darle cumplimiento. Es más, la ley de Moisés, la ley moral, es por la cual Dios va a juzgar en el día del juicio a los incrédulos, a los que no creyeron en Dios, ¿sí? A los que van a tener que llegar delante de Dios y dar cuenta de sus pecados. No va a haber abogado para ellos, no va a haber un precio expiatorio por esos pecados. Ellos se van a tener que presentar a Dios con todas esas culpas encima, con toda esa deuda encima de ellos. ¿Por qué? Porque rechazaron la redención, rechazaron el sacrificio de la cruz que los pudo haber hecho presentarse, ¿verdad?, justificados delante de Dios en el día del juicio. No va a haber eso. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Se van a tener que presentar ante Él como están, llenos de temor, llenos de terror, porque hasta esto se van a tener que presentar delante de Dios en estas condiciones, sabiendo que van a estar delante de aquel que los va a juzgar finalmente. Porque tú le dices a la gente esto y te tiran al ojo, no te creen. Pero cuando estén delante de Dios se van a acordar. ¿Y quién pagó tu deuda? No, pues nadie. ¿Cuál va a ser el destino? Entonces, no podemos presentarnos a Dios de esta manera. Los creyentes, más sin embargo, los que hicimos caso al llamamiento de Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, es más, desde ahora, tenemos esa certeza de salvación, y no es por sonar arrogantes, pero nosotros confianza tenemos en Cristo Jesús, que en aquel día cuando estemos delante de Dios, ¿sí?, vamos a ir no con ese temor y ese terror esperando el juicio que se nos va a dictaminar en ese momento, sino con un gozo y una alegría, sabiendo que ya hay un pase seguro, un pase a la eternidad que fue comprado en su totalidad. Amén. Un VIP para entrar al reino de los cielos. ¿Todo por quién? Porque Cristo lo hizo. Él pagó nuestra deuda. Vamos a llegar así con el ticket ya pagado. Aquí está, mira. Como cuando tú llegas a un lugar donde te tienen que chequear si pagaste el boleto para entrar, de igual manera. ¿Sí? De igual manera, así llegaremos, en diferentes condiciones y bajo diferentes circunstancias. A esto se refería Jesús. Amén. Y dice el término del versículo, mas cualquiera que los haga y los enseñe, fíjese bien, él no está diciendo, mas cualquiera que los enseñe, porque mira, hermano, maestros podemos haber muchos, ¿yo no? Los maestros abundan. Vean las redes sociales. Y hasta los niños quieren enseñar teología. Yo me asusto, hermano, yo me asusto de veras. Ya todo el mundo quiere saber.
Ya nadie quiere sentarse a escuchar, ya todos quieren enseñar. Ya todo el mundo quiere llevar ese título, se les olvida lo que Pablo dijo en Corintios: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, ¿sí? Porque mayor condenación no hay para ustedes. Miren, pararse a enseñar, hermano, no es que te vas a parar para que te vean y para que elogien tu oratoria, tu conocimiento. Si tú quieres aprender a enseñar, pues prepárate, así como lo hacemos todos. Prepárate. Pero si quieres aprender para enseñar, para sentirte, no sé, quizás visto por todo el mundo, admirado, mejor ni lo hagas, porque esto es muy dañino para ti. El que se meta a enseñar y a predicar y lo haga con esta intención, se va a hacer mucho daño a sí mismo. Mejor no lo hagas. No lo hagas. Escuchemos, aprendamos. Aquí Jesús dice: haga primero. O sea, no solamente vamos a enseñar, vamos a hacer.